momento, ajá, ok, dice que ya va a comenzar a grabar. En su momento le tocaremos a usted para que nos dé en una de esas universidades. Ah, no, pues perfecto. Sí, Solamente me dejan saber con tiempo para... claro, con tiempo para preparar el tema, pero porque de verdad, ya esa yo creo que debe ser el norte de la asociación Sí es, mientras el ministerio decide poner en ejecución el plan de demencia. así es. Sí, En paralelo podemos ir haciendo muchas cosas más. sí, sí, así mismo. Sí. Veo que Becky Herrera se conectó. Buenas noches, Becky, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Sí, sí, es un placer. Vamos a Está dar unos minutos. Becky, Hermania Quiroz también, bienvenida. Neudis Milagro, Berky Herrera, Cándida Cecilia Gil Ventura. Oye, ¿y por qué a mí no se me manifiestan lo que están? Ernesto Ruiz, hay alguien ahí con un teléfono, no sé, bienvenidos. JW también, Valdés, María Digna de la Rosa, María Sirfa, Michelle Pineda, bienvenidos a todos. Gracias por apoyarnos en esta causa tan linda y tan noble que hacemos, brindamos para ustedes. Sí, yo creo que ya han pasado, son las 8:09, ya vamos a empezar para honrar la presencia de los puntuales. Mira, yo no sé por qué que a mí no se me manifiestan las personas que No, están. no se preocupe, doña Meche, estamos aquí para apoyarnos todas, así que dale para allá. Sí, pero yo. Tenemos 19 personas, incluyéndonos nosotros, así Sí, que para exactamente. empezar. Bueno, pues para la Asociación de Alzheimer es un verdadero placer recibirlo esta noche virtualmente. Todos los meses, el primer martes, nosotros tenemos esta actividad y esperamos que las personas sigan dándole sentido a nuestra misión, porque nuestra misión es precisamente difundir el conocimiento que tenemos y traer expertos como la experta de esta noche para que nos hablen de este mundo del Alzheimer que es tan amplio y que por más charla que demos mensual, siempre va a haber algo más que conocer. Sean bienvenidos todos. Evidentemente, lo primero que quiero contarles que esta noche cuentan con ustedes con una expositora maravillosa, con la doctora Rocío Rímer. Perdón, ya le cambié el nombre a la doctora. Rocío Rimmer. Rocío Rímer Pichardo, ¿verdad? Así es, así es. Perdón, como que Está, se me fue, sí. está en lo correcto. Bueno, pues gracias, doctora. Ella es médico familiar, es proveedora certificada de servicio de seguridad y salud ocupacional, es doctora en medicina, médica especialista en medicina familiar y salud comunitaria. También tiene una maestría en prevención de riesgos laborales con diplomado en certificación de hospitales seguros y con un diplomado también en seguridad y salud ocupacional. Señoras y señores, el Alzheimer es una enfermedad que nos marca un reto de amor, pero no porque sea un reto de amor deja de ser preocupante y drenante, tanto emocional como físicamente. Por eso la asociación en esta noche les quiere presentar a través del conocimiento de nuestra experta doctora el tema cómo cuidar de mí mientras cuido a otro. Así es que doctora Rimmer, bienvenida y la pantalla es suya. Deme un chancecito para decirle algo. La doctora Rimmer fue
fue miembro de la Asociación de Alzheimer. Así Sí, que tiene también mucha experiencia sobre la enfermedad porque nos apoyó muchísimo y en la nos sigue asociación apoyando. y nos sigue apoyando, claro que sí. Así es. Muchísimas gracias a todas y a la Asociación Dominicana de Alzheimer y similares por seguir uniendo fuerzas para poder, de una manera multidisciplinaria, poder aportar desde nuestro rango de acción estrategias, ideas, experiencias, para que podamos, en paralelo a todas las esfuerzos y acciones que hacen las instituciones que de una u otra forma tienen ese peso político y social de echar hacia adelante la salud mental. Ustedes y nosotros en conjunto seguimos creyendo y seguimos aportando a que poquito a poco vayamos llenando esos espacios. Para mí es un placer poder compartir con todos ustedes, con todos los que se han conectado, con todos los que están de una u otra forma también ligados a esta actividad de esta noche. ¿Por qué es tan importante continuar y seguir extrayendo el tema de lo que es el Alzheimer? Por favor, si me colaboran con la pantalla. Qué honor. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la enfermedad, pero sobre todo también estas estadísticas, cómo van, qué dice la Organización Mundial de la Salud, pero sobre todo también una frase que me gusta mucho compartir, que es la frase del famoso neurólogo Oscar Sachs, que él mencionó dentro de muchos de sus artículos que escribió, que la persona no solamente consta de memoria, las personas también tienen sentimientos, tienen imaginación, tienen esperanzas, tienen deseos, tienen dignidad, pero sobre todo también tienen moral. Y eso es bueno siempre tenerlo presente. Eso fue algo que nos compartió hace muchos años este famoso neurólogo que habló sobre muchas demencias. Entonces, ¿cuál es la plataforma desde donde debemos ir partiendo? Que la enfermedad de Alzheimer no solamente afecta al que vive con ella, sino Hello. Hello. La pantalla, Leo. también al que conoce, que nos la Asociación Mundial de la Salud. Actualmente, es decir, en este año, en lo que va del año pasado y este año, hay alrededor de 50 millones de personas que sufren de demencia a nivel mundial. 50 millones. Cada 3 segundos aparece un caso de demencia. Y cada año aparecen alrededor de 10 millones de nuevos casos. Y se estima que para el 2050, es decir, dentro de 25 años, van a haber aumentado 100 millones de lo que actualmente tenemos. Es decir, estaremos hablando que dentro de 25 años va a haber alrededor de 150 millones de personas con la enfermedad de Alzheimer. Es decir, estamos hablando de una estadística que nos debe de una otra forma, más que impresionar, es ocupar. Precisamente por eso el sentir, la filosofía de Hadas es insistir, insistir, insistir en dar a conocer sobre el valor de la información en relación a lo que es la enfermedad de Alzheimer, esta demencia que es una de las demencias más comunes y más frecuentes que afecta ahora mismo a tantas personas. Si nos damos cuenta, estamos hablando de que hay 50 millones de personas en el mundo diagnosticadas con la enfermedad de Alzheimer. Pero ¿cuántos quizás ahora mismo no están siendo también diagnosticados o están ya en una fase de empezar a diagnosticarse? Pero, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? ¿Qué es lo que realmente le ocurre a la persona que se ve afectada por esta enfermedad? Es una enfermedad neurodegenerativa que hace alrededor de 120 años se diagnosticó por primera vez y la diagnosticó un psiquiatra alemán de nombre Alois Alzheimer, que justo el mismo año en que murió esta paciente, Augusto Deter,
él le llamó muchísimo la atención porque él, siendo un psiquiatra de mucho renombre, se dio cuenta que esa paciente tenía un desarrollo un desarrollo de una demencia muy poco particular, por lo que en ese momento se veían los diferentes casos. En corto tiempo perdió la memoria, perdió el lenguaje, empezó a tener ideas paranoia de persecución, y en un breve periodo de 4 años, la paciente muere a los 51 años. Es un caso que le llamó poderosamente la atención, pero como él no solamente era psiquiatra, sino también que era patólogo, él sencillamente se decidió por analizar el cerebro de Augusto Deter e identificó algunas alteraciones en su corteza cerebral, que fue lo que dio pie para empezar a investigar el caso de la enfermedad de Alzheimer, que precisamente por el apellido del psiquiatra Alois Alzheimer es que lleva su nombre. Esto le permitió entonces abrirse camino a empezar a estudiar lo que todavía aún se sigue investigando y estudiando, la causa de la enfermedad de Alzheimer, porque no tiene cura. Entonces, imaginémonos el cerebro. Aquí tenemos una imagen, está un poquito congestionada, pero vamos a buscar la manera de que pueda ser lo más llana posible mi explicación. En el lado derecho de ustedes, que es esta parte, está lo que puede decir el hemisferio y la corteza, es decir, lo que cubre el cerebro de una persona sana. Las neuronas son las células principales del cerebro, que son las que hacen el intercambio de información y todo lo que podamos nosotros llevar a cabo. Entonces, una neurona se une a otra neurona, ese impulso nervioso que a través de los neurotransmisores puedan llegar entonces a segregar estas sustancias para que se puedan entonces hacer esa sinapsis o esa unión, para que entonces podamos hablar, podamos pensar, podamos recordar, podamos caminar, podamos movernos, y así el cerebro va recibiendo diferentes órdenes en base a lo que nosotros vayamos demandando o vayamos necesitando. Porque nuestro cuerpo tiene funciones que nosotros no podemos gobernar, pero hay otras que no. Por eso hay un sistema autónomo que podemos gobernarlo, podemos dirigir, otros no, que entonces ese Doctora, el internet naturales el del internet está fallando. y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que va a permitir que el cerebro vaya haciendo sus funciones. ¿Qué ocurre en el cerebro de una persona que tiene Alzheimer? Esa sinapsis, esas uniones que se tienen una neurona con otra, no pueden realizarse porque hay dos teorías. La primera es que hay un tipo de proteína llamada proteína beta amiloide, que son esos puntitos azules que ustedes están viendo en su pantalla a la mano derecha. Esos puntitos como ramificados se ponen en cada una de las terminaciones, y cuando una neurona de hacer unión con otra, es imposible porque esas placas, esa concentración de proteína se pone entre un espacio y otra, y esa acumulación obstruye que haya ese paso normal y que ese impulso nervioso se dé. Hay otra teoría que habla acerca de las mareas de Tau, que son unos microtúbulos que, si ustedes también ven en la imagen, son esos puntitos rojos que hacen entonces que por igual se haga una acumulación anormal de la proteína Tau, y eso hace entonces que se congestionen esos elementos de las neuronas, y las neuronas, por más que quieran hacer sinapsis, hacer esa unión, eso se le impide. Es como si entre una neurona y otra existiera un acúmulo de estas proteínas que impiden que ellas se unan y hagan su función. ¿Qué ocurre? Como este proceso es a corto, mediano y largo plazo,
las neuronas, al no poder tener ese impulso nervioso, empiezan a morir. Empiezan entonces secuencia esa degeneración a nivel cerebral y a nivel de las neuronas. Por eso es que es un proceso irreversible y por eso es que va en aumento las pérdidas de las capacidades y de las funciones de las personas que son afectados por esta enfermedad, pero específicamente uno de los aspectos o de las áreas que más se afectan es el área de la memoria. La próxima, por favor. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en consideración? Que esta enfermedad no se establece de una manera rápida, ni se establece de una manera que aparece insofacto, no, viene progresivamente. Y eso es lo que quizás puede, diagnosticar rápido, pero también el tema de los inicios de la demencia, que muchas veces dicen, ah, no, esas son cosas de la edad, eso es una depresión, eso es el estrés, porque sabemos que la enfermedad de Alzheimer puede aparecer entre los 60 y los 65 años, pero ya sabemos que hay casos que ocurren por debajo de los 60 años, por debajo por los 40 y hay casos hasta de los 20 años. Es decir, que ahora mismo ya no podemos encasillar un grupo etario de que no solamente personas de los 65 años en adelante pueden padecer de la enfermedad de Alzheimer. Padre puede transmitir de manera congénita a un hijo, pero sí se ha sabido de que en casos muy raros hay una malformación genética que pudiera provocarlo, pero hasta ahora la causa de la enfermedad de Alzheimer se sabe cuál es, pero no así su cura. Y eso es lo que hace que la medicación, el conocimiento, las terapias no farmacológicas y ese equipo multidisciplinario de psicólogos, psiquiatras, neurólogos, médicos familiares, cuidadores, enfermeras, formemos geriatras, gerontólogos, formemos parte del equipo multidisciplinario que manejamos esta enfermedad. Al principio, ¿qué podemos encontrar? Una persona que tiene quizás olvidos vagos, todavía tiene sus capacidades buenas, podríamos decir así, pero tiene pequeños olvidos. Quizás dijo algo, pensó que dejó la llave en la mesa, algo que quizás no da síntomas visibles de la enfermedad. Pero ¿qué ocurre? Viene ya la segunda fase, ya después del año, 2 años, que ya sí pueden empezar los olvidos de una manera más significativa. No un olvido trivial de que se me quedó la llave, de que entonces dónde puse los lentes, de que no encuentro el celular. No, aquí ya hay situaciones que podemos ya empezar a identificar que la cosa está ya hablando de que hay un deterioro a nivel ya del razonamiento y de todo lo demás. Ya ahí podemos hablar de que hay una fase de deterioro o una demencia leve. Muchos síntomas que pueden decir, pero ya tú dijiste eso, papá, mamá, el esposo, la abuela, pero ya tú estás diciendo lo mismo, como de manera muy frecuente. Ya entrando a una fase más crítica, vamos a decir, un transcurso de 3, 4, 5 años, quizás que ya sean casos de que 2 a 3 años de diagnóstico se hace de una forma tardía. Ya aquí hay datos de una demencia leve, ya específicamente por la enfermedad de Alzheimer, cuando hablamos ya de una tercera fase. Aquí ya el deterioro es más significativo y ya papá
No sabía que era para el súper, yo pensé que yo no sabía que había salido. Pero mira, papá, mamá, quedamos de que íbamos a salir tal día o que venía fulanito para acá y que tú vas a quedar de cocinar y tú no cocinaste, es decir, o papá sale y no quiere bañarse, o ya vienen situaciones de confusión, o ya hay situaciones de que ya papá no se le puede dejar comiendo solo porque hay cierta torpeza. Entonces ya esos síntomas hablan a favor de que ya hay una actitud o una conducta que no es que no es la de costumbre. Y un dato muy importante, los familiares regularmente dicen es que está de mal humor, amanece de mal humor, está, ¿por qué? ¿Y qué es lo que ocurre? Es que la persona, al sentirse confundida, al sentirse perdida, al sentirse que se le está olvidando las cosas o no está recordando las cosas, empieza a cambiar de humor porque se irrita, porque se llena de frustración, porque hay una situación que no está entendiendo y eso de una u otra forma altera su estado de ánimo. Ya aquí hay una demencia y el paciente o la paciente se vuelve totalmente dependiente, ya pierde las capacidades de autonomía, de bañarse, de comer, de poder hacer las cosas, de poder quizás dejarlo tranquilo, de moverse. Ya ahí definitivamente se vuelve una persona dependiente y esas facultades ya empiezan a perderse. ¿Y eso qué es lo que regularmente nosotros aconsejamos? Que en la medida que el cuidador va conociendo estas etapas, esta fase, va a ir también avanzando, va a ir caminando conjuntamente con su familiar o con su paciente y así va a ser más ligero, va a ser más fluido el poder compartir y el poder cuidar y el poder sobrellevar esta situación. Ya en la fase final, que es la fase 5, ya que hay una fase de una demencia ya severa, en donde ya el paciente está encamado, ya no habla, ya no conoce, los cuidados generales. Eso es lo que, como les comenté en mi frase inicial, que una persona no solamente es memoria, es sentimientos, es dignidad, es moral. Esa persona significa, esa persona fue y es todavía alguien significativo para quien nos está cuidando, para quien en ese momento es su cuidador, ya sea familiar o ya sea un profesional. Entonces, en la medida que vayamos viendo el deterioro de esa persona, recordemos que tiene dignidad, recordemos lo que esa persona en un momento de su vida significó para la familia y significó para quien en este momento lo están cuidando. La próxima, por favor. Entonces, ya conociendo el panorama de lo que es la enfermedad de Alzheimer, cómo se desarrolla, cómo va avanzando, cómo se va degenerando, es bueno que tomemos en consideración que el cuidador puede ser la pareja, puede ser un hijo, una hija, puede ser un amigo, puede ser un profesional, puede ser un voluntario, pueden ser otras personas. Regularmente, si es la hija la que quizás la más apegada, y muchas veces más dócil, la más llevadera, la que quizás pudiera tener más don de paciencia y es la que se ofrece. Regularmente decimos que al momento de usted decidir ser el cuidador o la cuidadora principal, es bueno que usted sepa que esta enfermedad no dura una semana, ni 2 semanas, ni un mes. Esta enfermedad dura años y es una enfermedad que va avanzando y va deteriorando al paciente de manera progresiva y que al momento de que usted asuma ese rol debe ser un trabajo en equipo, que es lo que vamos a ir conociendo en el transcurso de nuestra conversación de esta noche. La próxima, por favor. Entonces, ¿cuáles son las características principales? Bueno, ya
usted decidió ser el cuidador, usted debe entonces saber el progreso de todo lo que está relacionado con la enfermedad, recibir esa formación sobre el cuidado de la persona y tomar ese tiempo para aprenderlo. Por eso es que nosotros como ADA, como Asociación Dominicana de Alzheimer y Similares, estamos ofreciendo estas capacitaciones, estas charlas, los grupos de apoyo y todo lo demás, para que cada vez que se sume un nuevo cuidador, un nuevo familiar en cada reunión, pueda recibir esta información. En la medida que usted, como cuidador, como cuidadora principal, se empodera de esta enfermedad, usted va a poder entender a su familiar, va a poder entender al paciente y va a poder buscar soluciones de acuerdo a las capacidades que todavía tiene la persona que está enferma. Si todavía puede conversar su paciente o su familiar, recuérdese que en esta enfermedad, la memoria que se olvida es la memoria reciente. Por eso nos recuerdan si acabaron de desayunar, de comer. Por eso que si el cuidador no conoce esta fase, se puede irritar o puede sentirse que la está calumniando como una mentirosa y que le está haciendo quizá quedar mal con un hijo, una hija, alguien que la visite, porque le preguntan si llega un hijo o una hija a visitarlo y usted es la cuidadora principal. Mamá, ¿comiste? No, a mí ni comida me dan en esta casa. A mí me van a dejar morir de hambre. Y usted quizá acaba de llevar el plato al fregadero. Va a saber lidiar con eso. Entonces, por eso es que en la medida que vamos conociendo que las capacidades que se van perdiendo y la memoria que se va olvidando es la memoria reciente y los hechos recientes, usted va a poder lidiar mejor. Si le preguntan por un familiar que ya no está en este plano, que ya no está vivo, no mencionar que murió porque en ese momento la persona empezó con la enfermedad de Alzheimer, muchas veces se queda en una etapa de su vida que está muy lejos de la etapa que está. Puede tener en ese momento 70 años y quizás ella, a lo que recuerda de ella es quizás cuando tenía 40, 35 o 50 años. Eso es bueno saber. Por eso es que se recomienda que leer, ver o escuchar programas que le gustaban, álbumes de foto, música de esa época y ponerle entonces a que esa memoria antigua pueda mantenerse lo más activa posible, porque sabemos que en la medida que las neuronas van muriendo y se van perdiendo sus capacidades, así mismo el cuidador principal ya sabe cuál es su responsabilidad. Ella debe entonces abrazar amorosamente esa decisión de poder servirle, de poder devolverle a su familiar o a su paciente amorosamente, como dijo doña Mercedes, que esto es un acto de amor, poder servir a alguien que sirvió y nos atendió. La próxima, por favor. Entonces, qué otro punto tomar en cuenta? ¿Por qué como cuidadores tenemos que tomar en cuenta el cuidado a nosotros mismos? Porque tratar a un paciente con la enfermedad de Alzheimer durante todo el curso de la enfermedad, que pudiera ser 5 años, 6 años, 10 años, es agotador. ¿Y por qué es agotador? La próxima, por favor. Y ustedes tienen experiencia de más sobre eso por lo que conlleva. ¿Por qué? Porque es una tarea que a veces nos resulta fácil. Es una tarea que conlleva mucha demanda. Es una tarea que de una de otra forma altera el ritmo de vida de esa persona, altera el entorno familiar, altera todo lo que es la dinámica de la familia. Muchas veces o hay que mudarse en la casa del paciente o hay que mudar al paciente a la casa de ese familiar. Y entonces, ¿qué ocurre? Hay que hacer diferentes cambios, hay que hacer una duración, no solamente
en el entorno, sino también una red. Hay personas que han tenido situaciones ya de conflictos con la pareja. ¿Por qué? Porque cuando el cuidador no puede de una u otra forma desligar Doctora, no la estamos escuchando. una cosa de la otra, viene entonces el Entonces, el hecho de que vengan estos conflictos y esta pérdida del tema de las relaciones va sumándose a la situación que ya de por sí tiene este cuidador. La próxima, por favor. ¿Y cuáles son esos problemas que empiezan a surgir? ¿Por qué entonces la importancia de empezar a tomar en consideración los puntos necesarios para el cuidado? ¿Por qué? Porque ya el cuidador se va viendo acorralado. Si no toma en consideración quizás algunas estrategias que le vamos a ir mencionando poquito a poco. Por eso el valor de empezar a autocuidarnos. El tiempo se va limitando. No hay tiempo para descansar. No hay tiempo para hacer las actividades que anteriormente le gustaban. Empiezan los problemas económicos, empiezan las mismas insatisfacciones porque no tiene esa capacidad de poder solucionar sus necesidades propias. Entonces, ¿qué viene? Tengo problemas con el esposo, tengo problemas con los hijos, tuve que dejar el trabajo, o estoy pidiendo muchos permisos, el dinero no está rindiendo porque entonces ahora hay que comprar medicamentos, hay que comprar el alimento, hay que comprar tal cosa, ahora hay que pagar a la enfermera, hay que empezar a comprar los pampers. Entonces, el cuidador se empieza a abrumar. Y si no se empieza a poder entonces delegar, que son parte de las ideas que vamos a empezar a desarrollar, ahí empieza entonces que el cuidador empieza entonces a los siguientes problemas. La próxima, por favor. ¿Cuáles son esas condiciones? Esa afectación que le ocurre al cuidador en varios aspectos. La salud integral, física, mental y socialmente. No duerme, no descansa, no tiene ese tiempo suficiente para poder desarrollar sus demás actividades, para comer, para bañarse, para poder lidiar con lo de la casa, con todo lo demás. Y ahí también se afecta la salud emocional, las relaciones con la familia, el trabajo y la economía, como ya mencionamos. Y ahí empieza entonces a afectarse el estado de ánimo, porque para nadie es un secreto si está cuidando a la mamá o al papá o al esposo o a la esposa o a la abuela o al hermano o a la hermana y ya no puede compartir como antes socialmente, tiene problemas en el trabajo, tiene problemas económicos, tiene problemas con los hijos, tiene problemas con el esposo, no sabe lidiar con el paciente porque no conoce bien la enfermedad. Díganme ustedes, ¿qué es lo que podemos esperar? Que el cuidador se enferme, que el cuidador por igual también empiece a afectarse anímicamente, emocionalmente, físicamente. La próxima, por favor. Y cuando hablamos de la salud integral, ¿qué es lo que básicamente se afecta más? El estado de alerta, que está continuamente pendiente, si comió, si se va a caer, si habló, si no habló, si se paró, si va a salir, tengo que dejar la puerta cerrada, no lo puedo dejar que pase por la cocina, el escalón, cuidado si se cae, la cama, que subir en la barandilla. Esa alerta continua le da una situación desde el punto de vista emocional que lo puede mantener irritable al cuidador. Pueden empezar los problemas por el mismo estrés, los problemas digestivos si no descansa, si no duerme, si no tiene esa facilidad para poder disipar esa opresión, va a venir entonces las alteraciones a nivel del estado de ánimo, pero igual también los dolores a nivel articular.
no solamente por por la movilización de su paciente, del paciente, sino también por ese estrés y esa falta de descanso. Van a venir también situaciones que pueden ser tanto de ansiedad como de depresión. Muchas veces el hecho de manejar al paciente con pocas herramientas, dice que el cuidador imita muchas veces la conducta del paciente, y dice también que muchas veces puede entrar en una situación, no es que se contagia, sino que el estado de ánimo se altera y puede también causar un trastorno a nivel del estado de ánimo, a nivel también emocional. Se desconecta del mundo, no puede salir, las amigas la llaman o lo llaman y no tiene tiempo para salir, y eso hace que se desconecte del mundo, se desconecte de todo lo que está a su alrededor. Muchas veces hasta posterga su misma condición de salud, tiene que ir al médico, deja de ir o lo deja para después, y muchas veces entonces está esa incapacidad de empezar a cuidarse a sí misma. Entonces viene el descuido, ya el tema de quizá del aseo no es tanto, el arreglo personal, empieza a descuidarse, y todos esos datos van a sumarse no solamente para que se enferme a nivel de la salud física, sino también a nivel de la salud emocional. La próxima, por favor. Entonces, ¿cómo darnos cuenta que no solamente es la parte física como cuidadores que se nos está afectando, que ya es que no tenemos ánimo ni deseo de hacer muchas cosas, que ya, Dios mío, ¿por qué es esto? Y esta carga tan pesada, esa es la parte física. Pero cuando empezamos a darnos cuenta que quizás la parte emocional también se nos está afectando, cuando ya empezamos a dejar de cuidarnos, de alimentarnos adecuadamente, de dormir las horas que debemos dormir, de asearnos, de atendernos, de alimentarnos adecuadamente. No queremos compartir con nadie, hay un aislamiento, no, yo no quiero ir, ay, no, mejor que aquí no venga nadie a visitarme. La falta de empatía ya no tiene esa dulzura, esa paciencia, esa capacidad de tomar y dejar, como decimos con los pacientes. Ya empieza quizás a la impaciencia, la frustración, ya viene inclusive hasta sentir que no ni siquiera quisiera compartir con el resto de los familiares, porque ya emocionalmente está tan afectada que ustedes lo que quisieran es que dejarlo solo, o todo lo contrario, frustrado o quizás irritado porque no hay quien lo ayude, no hay quien comparta, no hay con quien poder desahogarme porque me dejaron esta carga a mí sola. Regularmente eso pasa, y vamos a darle más adelante algunas estrategias de cómo evitar llegar a ese círculo vicioso de que el cuidador se quede solo con el paciente. Entonces llega un punto en que ya al dejarla sola, dejarlo solo, ya entonces en vez de un paciente tenemos dos. La próxima, por favor. ¿En cuál de estos escenarios usted se encuentra? ¿Está con afección a su salud emocional, a su salud física? ¿Es un cuidador, una cuidadora principal? ¿Tiene herramientas? ¿Está como ahora? Y por eso estamos tan felices de tenerlos a ustedes por aquí, buscando, investigando. ¿En cuál de estos escenarios está usted? Usted responderá esta pregunta, porque ahora vamos a hablar sobre los derechos que nos asisten como cuidadores principales, ya sea como profesionales o ya sea porque tengamos un familiar. Tenemos derecho a cuidar de nosotros mismos. Tenemos derecho a buscar ayuda de otro familiar. Domingo que venga fulano, para yo salir, ir al salón, o yo salir e ir a mi casa, o yo salir y compartir con una amiga, con un amigo, y eso va a hacer que la carga se aligere y que todos se involucren en el proceso de la enfermedad, y que también todos puedan conocer el proceso. No le huya, muchas veces le huyen porque como es la enfermedad, no saben cómo lidiar, no saben cómo manejar al paciente, muchas veces le huyen, y regularmente lo que dicen, fulana, pero es que tú siempre eres la que le has sabido buscar la vuelta a mamá o a papá. Pero imagínate, ¿cómo nosotros vamos a hacerlo si tú eres la que lo entiende?
Entonces, para precisamente evitar eso, hay que buscar ayuda, hay que hacer un trabajo en equipo, hay que distribuirse, hay que reconocer hasta dónde llegan mis límites, hasta dónde llega mi fuerza, hasta dónde llega mi resistencia. Y relajarnos nos permiten poder. Otros derechos que nos asisten también como cuidadores principales, ya sea que seamos desde el punto de vista de la profesión, como el punto de vista de la atención a una familia, es bueno que sigamos identificando los mismos. La próxima, por favor. No tener esos sentimientos de culpa. Ay, Dios mío, pero yo fui la que decidí quedarme con papá, yo fui la que decidí quedarme con mamá, o mira cómo yo estoy ahora, quizás no tengo la capacidad para poder atenderlo, o quizás sentir culpa por no sentirse en la capacidad de poder atender al papá o mamá, o al familiar, el familiar que en ese momento sea el afectado. Saber que lo que está haciendo es lo que puede hacer por su familiar. Que también se atender cuántas muertes repentinas no han ocurrido de padres, de madres, de pareja, de esposo, de esposa, de abuelos y de abuelas, que quizá no se ha tenido el tiempo ni de despedirlo. Y sin embargo, usted se ha podido tener quizá la oportunidad de poder compartir con la madre, con el padre, con el esposo, con la esposa. Expresar nuestros sentimientos, acercarse a alguien, al familiar, vamos a repartirnos esto. Hay situaciones que, mira, ve tú hoy al médico para que también tú conozcas a la doctora o al doctor y tú le preguntes o acompáñame. Distribuir la situación porque es una situación que no solo afecta a un miembro de la familia, afecta a todos los miembros y el que pueda aportar económicamente que aporte, el que pueda aportar con un día a la semana igual. Es hacer ese trabajo en equipo, ese trabajo a nivel de toda la familia. El próximo, por favor. ¿Qué podemos entonces empezar a tomar en cuenta o ya sumar a lo que ya sí yo sé que muchos de ustedes, por no decir todos, están haciendo? Es decir, bueno, vamos a ver qué podemos rescatar todavía como cuidadora o como cuidador. Y a partir de ahora, ver qué yo no estoy haciendo y qué puedo empezar a hacer. Si es el tiempo si es el tema de la gestión del tiempo, ver cómo yo me organizo para que yo pueda entonces distribuir el tiempo, saber en qué momento come el paciente, en qué momento duerme, en qué momento puede hacer su siesta, en qué momento puede estar tranquilo sentado, para entonces yo en esos momentos también hacer lo que me corresponde y comer a mis horas, poder tener esa dieta balanceada. Si tengo el chance de ir a caminar o hacer ejercicio, de tomar un descanso, de tomar también mis horas correspondientes para descansar. Cuestión de que yo pueda ir en paralelo cuidándome para que en la medida que vaya avanzando el proceso de esta enfermedad, no me deteriore como cuidadora, como cuidador, y que yo pueda conservar mi salud tanto física como emocional. La próxima, por favor. Es bueno que tomemos en cuenta que el socializar con amigos y familiares nos recargan las pilas, nos recargan las baterías. El hecho de que nos absorbe mucho a un familiar en el momento que estamos ahora desarrollando estas estrategias, saber entonces que no podemos aislarnos ni abandonar nuestro círculo de amistad, nuestra red de apoyo, nuestro círculo de familia, nuestra comadre, nuestra mejor amiga, nuestro mejor amigo, para poder así tener una válvula de escape para entonces yo poder rellenarme otra vez de energía y poder yo conservar la paciencia, el amor, esa ternura, esa capacidad de buscarle la vuelta al familiar. ¿Por qué? Porque no llega el momento en que me agoto, en que ya me quedo sin ningún tipo de estrategia, sin ningún tipo de energía, sin ningún tipo de herramientas para poder enfrentar ese día a día
que es tan difícil para todo aquel que tenemos, para todos los que tenemos esa responsabilidad, ya sea por nuestra profesión o ya sea porque sea un familiar. Practicar por igual también alguna actividad que usted hacía anteriormente, si le gustaba alguna actividad recreativa, alguna actividad lúdica, sí, lo que cantar, ir a tocar algún instrumento, ir a la iglesia, caminar con una amiga, todo lo que le traiga ese tipo de relajación, hacerlo para que también eso permita que usted pueda gestionar el tiempo de la mejor manera posible y usted no abandonarse. La próxima, por favor. ¿Por qué es importante conocer la enfermedad de Alzheimer? Conocer su progreso, su evolución. Conocer que el hecho de yo autoelegirme o autodesignarme o ser designada por la familia, ya sea por escogerme como la cuidadora principal ideal o ya sea porque es un paciente. ¿Por qué es importante tomar en consideración el cuidado? Porque es un principio fundamental que nosotros asumimos. Es un principio fundamental el cuidarnos, ya sea que tengamos un paciente, ya sea que tengamos un familiar, porque priorizar nuestro bienestar es importante, porque si yo no me cuido, yo no puedo cuidar de manera efectiva, con calidad, con calidez a mi paciente o a mi familiar. Y que yo dedicarme a cuidarme no es egoísmo, sino es una responsabilidad y una necesidad para yo poder conservar mi salud tanto física, mental y emocional, porque a la vez también va a permitirme que sea más efectiva mi acción y a la vez también que pueda ser más sostenible para con aquellos de los cuales dependen nuestros cuidados. Ese es el valor y la importancia del yo cuidarme para poder cuidar, que no podemos dar lo que no tenemos. La próxima, por favor. Porque si no nos cuidamos como cuidadores, en vez de tener un enfermo, tendremos dos. Muchísimas gracias. Excelente, excelente. Muy bonita charla, muy bonita y muy interesante realmente para nuestros cuidadores cuidarse. Sí, ahora en este momento le vamos a pedir a los participantes que si alguno tiene una pregunta, aprovechen unos minutos para que la doctora por favor le conteste. Lo pueden escribir en el chat o levantar. Ah, bueno, Alicia levanta la mano. Te damos la oportunidad, Alicia. Tiene tu teléfono muteado, puedes hablar. Alicia, tienes el teléfono muteado. El micrófono, por favor. Ok. Si Alicia, si no puedes quitarle el silencio. Ok, ya. Ya sí, me escucha. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Ante todo, gracias siempre por pensar en nosotros, que es tan importante. Yo tengo una duda. Yo hago todo lo que ella dice. Yo hago ejercicio, yo salgo con mis amigos, yo voy a la playa, yo leo, yo medito todo. Pero yo desde el día uno del diagnóstico estoy pasando por un duelo. Entonces no hay manera. Yo tengo siempre mucha ansiedad. Es como una montaña rusa, es algo que viene y va. Tengo depresión. Entonces, quiero saber si el duelo en algún momento se va, si uno aprende a vivir con eso, porque el tema es que uno ve cómo se va deteriorando cada vez más y eso empeora cómo uno se siente. Entonces, esa es mi pregunta.
en algún momento el duelo se va o uno lo logra aceptar y vivir y llevar la vida emocional que uno llevaba antes de ese diagnóstico. Muchas gracias, Alicia, por la confianza de compartirnos. El duelo como tal es la pérdida de esa imagen, de esa figura tan significativa que fue para usted. El duelo no se va, se aprende a vivir con esa pérdida, porque usted está ahora mismo, podríamos decir, una lucha emocional con la aceptación de que ya esa persona, ya no, usted no puede contar con él o con ella, no, está ahí, pero está ausente, solamente está su cuerpo y es internamente e inconscientemente una lucha que no le permite poder aceptar y abrazar quizás de la manera que a usted le gustaría hacerlo. El duelo se lleva siempre, solamente es la manera de vivir con esa ausencia, vivir con esa falta. Por eso es que pasa por todas esas fases, esas etapas en donde hay primero esa resistencia a aceptarlo, a creerlo, a saber que es así, que a partir de ahora no va a ser jamás como fue antes, sino que esta es la realidad y que va a irse poquito a poco terminando de llevar a mi familiar, a mi ser amado, y hasta que ya sencillamente se quede en mi memoria, porque ya yo no voy a estar en la memoria de esa persona. Nuestras recomendaciones es que podamos vivir con esa gratitud, podamos vivir con más que agradecimiento, gratitud, porque la gratitud ya es algo más consciente, algo más constante y poder de una manera u otra honrar a esa persona con el cuidado digno, el cuidado amoroso, el cuidado respetuoso que esa persona pudo en un momento dado representar. ¿Por qué? Porque aunque en este momento esa persona no está quizás recordando quién tiene al frente, la afectividad, el amor, el cariño, el respeto, siempre es algo que esa sensación la va a sentir el paciente. Y eso es bueno también que lo recordemos, el paciente y el familiar. No porque el hecho de que ya él no sepa quién soy yo, me voy a hacer indiferente, no, todo lo contrario. Eso no se olvida. Eso se sigue sintiendo y eso es su familiar de una u otra forma lo va a abrazar y lo va a recibir de la mejor manera posible. Con el duelo hay que aprender a vivir. Sí, doctora, muchas gracias por su respuesta. El señor Ernesto Ruiz nos escribe diciendo, ¿existe alguna dieta o alimento específico que sirvan o retrasen el proceso de Alzheimer? Más que el retraso es el deterioro. Dice que todo lo que sirve para que el corazón esté sano, igualmente sirve para que el cerebro esté sano. Mientras más sano comamos, mientras menos grasa, menos comida saturada, mientras más natural sea nuestra comida, más equilibrada, podamos entonces encontrar ese equilibrio en la alimentación. Recuérdense que el tema está en las porciones, las frecuencias y las cantidades. Mientras más sanos comamos, mientras más aire fresco podamos disfrutar, mientras más ejercicio podamos hacer, y hablo no solamente de nosotros, sino también del paciente, se puede retrasar. ¿Por qué? Porque las arterias van a estar más limpias, la circulación va a tener mejor oxígeno y eso va a hacer que esté más nutrido. Mientras más nutrido, mejor nutrido esté el paciente, por igual también más va a conservar sus capacidades cerebrales, más va a conservar su estado general, se va a enfermar menos porque va a tener sus defensas en mejores condiciones y eso va a hacer que ninguna otra enfermedad se le pueda sumar y va a tener más lejos las complicaciones cardiovasculares por el tema del colesterol, por el tema de la presión alta, por el tema de afección a los riñones. Es decir, que mientras más sano se pueda comer, dentro del régimen de dieta, no me gusta hablar específicamente de dieta, sino que mientras más sano se coma, es decir, lo que necesite menos cocción, menos sazonamiento y menos tiempo para cocer es lo que realmente, y menos procesamiento es lo que más sano es para el paciente y también para nosotros.
Excelente respuesta. Gracias, doctora. Quiero recordarle, mientras alguien más levanta la mano, que el último jueves de cada mes, la asociación, por esta misma vía, este mismo canal, tiene un grupo de apoyo donde los cuidadores se pueden conectar con la asociación y a traer sus inquietudes, sus situaciones emocionales y se hace un conversatorio interesantísimo donde no solo la asociación, sino personas que se conectan también da respuesta de cómo abordan la problemática del otro. Así que nosotros los esperamos. Hay un nuevo mensaje, dice por aquí. Vamos a ver si lo veo. Tal vez pregunta, ¿cómo evitar el sentimiento de culpa cuando uno hace actividades solo? Perdón, ¿cómo quitar el sentimiento de culpa? Cuando uno hace actividades solo. Cuéntame. Cuando hace actividades sola. Ajá, exacto. Tranquilita aquí escuchando En la el charla. momento que podamos identificar que es un derecho que nos asiste, el hecho de cuidarme, porque dirá, ay Dios mío, yo estoy aquí, dejé a mi mamá o a mi papá o a mi esposo o a mi esposa solo y sin mis cuidados. Eso es bueno que lo podamos entender, que me asiste el derecho de yo también sacar el tiempo para mí. ¿Por qué? Porque en la medida que yo saco ese tiempo para mí, me siento mucho mejor, voy a regresar al cuidado de mi familiar o de mi paciente con mejor estado de ánimo, con mejor energía y le voy a dar lo mejor de mí. No voy a darle mi cansancio, mi agotamiento, mi frustración, mi falta de empatía, mi saturación. Entonces, si lo hago, eso va a representar un beneficio que le voy a devolver con esas características, esas cualidades, la atención que mi familiar o mi paciente me está demandando. Así es. ¿Alguien más tiene? ¿Ustedes visualizan otra pregunta por ahí, Sí, Leonor? yo quiero hacer una pregunta. Adelante, Vianela. Que darle las gracias, muy interesante la, la intervención de la señora. Eh, ¿Cómo me puedo manejar con mi madre? Ella, eh, por ejemplo, con la comida. eh, Ella dice, yo no tengo apetito, o sea, se prepara la comida y yo no quiero, no tengo apetito, yo no tengo hambre. Entonces uno la deja y ella va a la nevera y se come una gelatina y se la come con un poquito de pan o se come una fruta. Le tenemos coco de agua, se bebe un poco de coco de agua. Entonces yo a veces no sé cómo manejarme, yo la dejo porque yo sentía que estaba teniendo, como con eso me estaba sintiendo abrumada. Entonces déjame optar por dejarla y ya, bueno, la comida está ahí lista y ella nada. Entonces no sé a veces cómo manejar eso, si debo buscarle la vuelta, si debo de insistirle o si debo dejar simplemente que ella coma lo que ella desea. Entonces yo la he dejado, pero no sé si estoy haciendo lo correcto. No sé si me voy a entender. Es como mi pregunta. O nosotras, mis hermanas, porque aquí está mi hermana también y también me ayuda y también hemos optado así como que ella, bueno, no quiere lo que está ahí y termina comiéndose algo que nada que ver con comida. Entonces, ¿cómo manejamos eso? Muchas gracias, señora Vianera, por sus palabras. Su inquietud es válida. Es bueno tomar en cuenta que saber si es siempre que ella está así o sencillamente es por días o por momentos, para que entonces dentro de esos alimentos que ella escoja o esas frutas o todo lo demás, tomar en cuenta que no vaya a desnutrirse, pero si es algo que no es siempre,
y que es un día más que otro, que ella opta mejor por comer lo que está en la nevera, entonces ahí sí podíamos decir que no pasa nada. Ahora, si es algo que ya es habitual, hay que tomar en cuenta entonces qué suplementos tenerle para que entonces no vaya a desnutrirse y eso también le puede conllevar a más complicaciones. Pero si ustedes le tienen en la nevera que si coco, que si fruta, que si otro tipo de, bueno, la gelatina como usted mencionó, procuren entonces tenerle frutas, la gelatina ojalá que sea lo más natural posible. Cualquier otro alimento que ustedes sepan que ya les gusta, tenerlo allá y ver también si se le puede variar lo que usted le están dando, porque a veces los pacientes se cansan quizás de comer lo mismo y puede ser que ella también ya quizás esté un poquito cansada y ver entonces qué alimento le está para comer que la pueda alimentar y evitar sobre todo eso que ella se desnutra. Si es algo que ya es constante, hay que ver de qué manera se puede buscar un suplemento para que entonces no tenga anemia o no se complique por ese lado. Pero hay que dejarlo que ellos tengan la libertad de también escoger lo que en ese momento están deseando. Ah, ok, muchas gracias, lo tomaré en cuenta. Gracias por la participación de todos ustedes. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, vamos a darle la libertad a la doctora de un buen descanso después de un día laboral largo que nos sacó este ratito para compartir con nosotros. Vamos a ver, Marisela, ¿no ve ninguna otra pregunta? Yamechi, anunciar que en unos días la charla estará subida en nuestro canal de YouTube Exacto. para que quiera refrescar alguna de las informaciones. Correcto. Leonor les informa que en los próximos días esta charla la dejamos en YouTube, que si alguien quiere volver a escucharla más despacio y puntualizar algún conocimiento, pues pueden acceder a ella. Así es que, señoras y señores, primero a la doctora darle mil gracias por su magistral conferencia y de verdad a todos ustedes los esperamos el primer martes de cada mes y a los que así consideren que es importante el último jueves de cada mes a la misma hora por este canal. Así que, doctora Rimmer, muy agradecida por su apoyo. De verdad que sí, la asociación le da las gracias. Un placer. Nos vemos pronto. Ok, bye. Cuídense. Y a todos los participantes, gracias por permitir que nosotros cumplamos nuestra misión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz Gracias. noche. Bye. Bueno. Gracias, gracias. Buenas noches. Alzheimer Dominicana, exactamente.